Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 40 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de los test psicométricos, de cuáles son los más recomendados y les voy a dar mi visión particular sobre estos test al aplicarlos a la clínica. Bueno, espero que estén muy bien y que estos temas que estamos desarrollando les interesen o les gusten. Estuvimos charlando mucho en la comunidad de Instagram y este tema empezó a surgir. Había surgido también hace poquito el tema de los test proyectivos y que analizáramos el famoso test de Rorschach, que al final eso quedó pendiente para otro episodio. Y ahora empezó a surgir el de los test psicométricos, que es como un lugar donde uno dice, bueno, este es otra cosa, no tiene la misma metodología que un test proyectivo, y acá sí voy a encontrar más seguridad, voy a encontrar esas herramientas que siempre estuve buscando. Bueno, yo les voy a dar mi visión sobre el tema y es una visión particular. Les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia con los tests psicométricos en el desarrollo de mi carrera profesional, cuestiones metodológicas acerca de los test psicométricos hasta el punto que yo conozco, porque no es que soy un investigador o una persona que se dedica a armar estos test, pero sí los he utilizado y sí puedo comprender o ver en la clínica, al menos de mi perspectiva, lo que ha sido útil y lo que no ha sido tan útil. Así que nos vamos a meter en ese tema y por último vamos a responder algunas preguntas que surgieron en la comunidad sobre, bueno, cuáles son los más utilizados, cuáles son los que podemos llegar a usar más en la clínica, aunque va a depender mucho del ámbito en el que nos desempeñemos y se los voy a contar al final del episodio. Así que arranquemos por mi experiencia, por una cuestión de, bueno, comentarles. Siempre les digo a mis alumnos también cuando doy una clase, me parece que lo interesante que te puede aportar un docente o un profesional no es solamente decirte una definición de libro o sencillamente hacer como un copiar y pegar de lo que vio en la facultad o de lo que está en un libro de qué es un test psicométrico y de la validez de constructo y de la validez predictiva y demás, porque eso la verdad que se puede encontrar en cualquier libro. Está bueno a veces hacer una reseña de un libro o de una cuestión conceptual muy específica, pero creo que está bueno también cuando uno le interesa la forma de ver la psicología de una persona o de cualquier disciplina, que yo estoy siguiendo a un docente, a un mentor, a una persona que me interesa conocer también su experiencia y su opinión sobre ese tema, que le hace un valor agregado a lo que estamos hablando y no simplemente quedarme con una cuestión que la puedo encontrar en un libro, ¿no? Es por eso que les voy a contar un poco sobre cómo fue mi experiencia, porque mi experiencia determina mucho qué es lo que opino de estos test. Primero, como ustedes saben, los que siguen el podcast, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y me formé principalmente en psicoanálisis. Entonces fue todo un proceso llegar hasta la terapia cognitiva, hasta la terapia de conducta y a todo lo que conozco hoy. Fue un proceso de muchos años. Es cierto que dentro de la facultad, cuando me encontré con los test proyectivos, ya noté que no había afinidad con esa metodología, porque la metodología no me cerraba por ningún lado que eso pudiera justificarse de alguna manera las conclusiones que se obtenían de esos test. Y por eso también la insistencia de los profesores de esto tiene que vincularse con otras cosas, esto tiene que vincularse con la entrevista, esto tiene que vincularse
con otras herramientas. Claro, era muy peligroso, por no decir disparatado, tomar una conclusión solamente de un test proyectivo. Tanto era así que los mismos profesores te decían, bueno, comparalo con 18.000 cosas, porque si te basás solamente en esto, no, es peligroso. Bueno, eso ya yo ya lo había descartado. Hay un episodio que cuento sobre mi paso por la materia proyectivas y todo lo que pasé en esa materia. No pasé nada malo, simplemente que no me había gustado la materia. Pero la cuestión es que después llegan los test psicométricos y la psicometría siempre tiene ese encanto, ¿no? De, bueno, esto tiene una validez de constructo, de predictiva, vamos a validar el constructo, vamos a hacer pruebas estadísticas en distintas poblaciones. Entonces, eso le da como una entidad muchísimo más científica y muchísimo más que uno como que dice, sí, la verdad que estas son cosas que quiero saber y quiero utilizar en la clínica, quiero ver cuáles son los test que más se usa, quiero empezar a probarlo. Y sí, esa diferencia está, la diferencia metodológica, la diferencia que podemos encontrar en un test proyectivo, no es lo mismo la metodología que un test psicométrico. Y en ese sentido está buenísimo. Pero quiero marcar dos cuestiones. Primero, una que tiene que ver más con la metodología y la forma de concebir la psicología, que como yo hoy la entiendo, no es una cuestión tanto de metodológica o de tener un buen test, sino es una cuestión filosófica o de fundamentos de cómo entender lo psicológico. Eso te cambia un montón todo. Y después está la cuestión práctica, de decir, bueno, cuando lo llevas a la práctica, ¿cuánto te sirve esto en un caso? Vamos a empezar por la primera parte, por la cuestión filosófica o de fundamentos. Hay una cuestión que pasa mucho en psicología basada en evidencia y es que los que nos tenemos que preguntar es qué es lo que mide un test, porque es una psicometría, ¿no? Es una medición de algo psicológico. Pero ¿qué es lo que mide exactamente? Ese es un primer punto, que lo intentan resolver con el tema de la validez de constructo. Es decir, bueno, vamos a tener un constructo que puede ser no sé, ansiedad rasgo, ansiedad estado, lo que sea, y lo vamos a definir y con estas características. Entonces la persona tiene que responder a estas características y eso nos va a dar cuenta de ese constructo y vamos a ver cuán válido es ese constructo. Bueno, esto tiene ciertos problemas, por lo menos para los que seguimos una metodología más basada en el análisis de conducta, que es que todo aquello que se ponga entre medio de la observación directa de la conducta o del reporte de la conducta, si es algo que está ocurriendo y que no es visible, o yo no estoy con el paciente para observarlo, entonces me lo tiene que contar, o es algo que piensa, entonces yo no puedo ver ni escuchar lo que piensa, entonces me lo tiene que reportar, pero por lo menos me lo está reportando en tiempo real. Eso lo perdemos, porque en el medio de la situación que estamos analizando, ahora vamos a tener constructos, ahora vamos a tener medidas, y eso está mediando la situación de análisis que yo estoy haciendo. Eso es una cuestión metodológica que impacta, a mi entender, en la comprensión del caso. Por eso después, cuando llegue a la cuestión práctica, les voy a contar cómo viví yo la cuestión práctica y cómo creo que es mejor utilizarlos. Pero ese es un primer punto. Yo no sé exactamente qué es lo que estoy observando porque estoy utilizando un constructo teórico justamente que podrá tener validez, podrá tener lo que quiera tener, pero yo no lo estoy observando, me lo estoy perdiendo de la situación, estoy mirando ese constructo y el paciente además está respondiendo los ítems y nos estamos perdiendo a la conducta en tiempo real, que es cuando la conducta ocurre. Esto miren, para ponerlo en un ejemplo, podríamos poner
este siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes están en una situación social para entender la metodología de lo que es más del análisis de la conducta en contraposición a otras formas de ver la psicología. Imagínense que están en una reunión social, en una fiesta, en un lugar, y ustedes están observando, se sientan en un lugar, en una esquina, y con detalle se ponen a observar y a notar lo que hacen las personas. Esta persona se levantó, agarró, le dijo esto de la otra persona, se sentó, después esa persona se fue, después volvió y le dijo tal otra cosa, y ahora están saltando en otra esquina, y mientras aparece una música, y no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Van pudiendo ver y describir a la conducta de las personas porque la están viendo. Imagínense esa que es la metodología preferida por alguien que trabaja más desde el análisis de la conducta, en contraposición con otra persona que quiera entender lo que está pasando en esa fiesta, en esa reunión, y diga, no, yo no voy a mirar la situación o voy a usar otro método y voy a darles a todos un test, voy a pasar un test, voy a hacer que todos lo completen y con ese test, después con las respuestas las voy a reunir y voy a decir, bueno, a ver qué persona tenía si tenía más ansiedad, menos ansiedad, qué tipo de conducta. Bueno, estoy haciendo una parodia, ¿no? Nadie va a plantearse hacer un análisis así tan ridículo, pero para que se entienda, ¿quién va a entender mejor lo que pasaba en esa reunión y las dinámicas sociales, todo lo que estaba ocurriendo en las personas en esa reunión? El que está mirando en detalle y en tiempo real la conducta de las personas, o el que después, de manera indirecta y con información indirecta, va a analizar resultados de un test. Bueno, piénsenlo ustedes, probablemente todos vamos a coincidir que va a tener mejor comprensión de lo que estaba pasando ahí el que estaba observando momento a momento lo que estaba pasando respecto del que tiene referencias indirectas, por más constructos validados que sea, de esa situación. Entonces, este es un punto metodológico de los test que a mí particularmente no me gustan y se asocia mucho con lo que vemos en la clínica. O sea, es una referencia estática de un constructo que podrá tener validez estadística, que ahí vamos con el otro tema metodológico, pero no me termina de resolver la cuestión de lo que le pasa a mi paciente en el tiempo exacto que le pasa, etcétera, etcétera, que es esta dimensión tan especial que tenemos desde esta metodología, que necesitamos observar el momento a momento de la conducta. Entonces, ese es un punto que los test no nos refieren, porque es una cuestión estática, como si alguien tuviera o no tuviera una determinada, una determinada característica. Y la otra cuestión que está muy enlazada a esta, y es la cuestión de la validación estadística. Por supuesto que la estadística, yo no desprecio esa metodología, hay muchos autores, analistas de conductas que sí, me parece que es una tontería eso de ponerse en contra de la estadística cuando, o sea, me parece que no tiene que ver con eso, y me parece que es muy útil utilizar metodología estadística, es muy útil utilizar los test psicométricos, los utilizo en el curso que brindamos en Eduquera, tenemos una caja de herramientas con un montón de herramientas de evaluación, no pasa por eso, pero por estar en contra ni ninguna tontería de esas, pero sí darnos cuenta que desde los fundamentos que nosotros abordamos como analistas de conducta, como personas que toman esta metodología de análisis, no hace falta llamarse analista de conducta para mirar la psicología de esta manera, pero tomamos la decisión de analizar el comportamiento de un organismo en tiempo real, nos damos cuenta que el estudio de la psicología es individual. Es individual, no es social o grupal. Entonces, cuando hacemos una muestra de población y hacemos métodos estadísticos para ver cuál es los distintos, las distintas puntuaciones y eso, nos estamos corriendo un poco de esa metodología que es de lo individual, de un organismo,
porque obviamente si yo estoy haciendo una medida estadística, estoy haciendo una comparación entre un montón de organismos, pero ya me estoy perdiendo de un organismo en particular. Entonces eso, si bien para mí no es que, pecado, no usemos la estadística, pues me parece que es una tontería, eso obviamente que hay formas de poder lidiar con, o sea, de tener medidas más fiables y demás, pero es un tipo de metodología que, según algunos autores, algunos son más extremos que otros, no sería recomendada en la psicología. Y después de varios años y después de mucho tiempo de pensarlo, yo estoy un poco en línea con esa idea. Me hace sentido, al menos por el momento. Pero nunca desecharía a la estadística o nunca desecharía a los test psicométricos por eso o porque hagan mediciones indirectas. Sí tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos midiendo y que eso no es una cosa que está ahí en algún lado y que ya le queda fija el puntaje al paciente y ya. Además hay otras consideraciones prácticas que ahora voy a hacer, pero la primera es esa, es de metodología y de fundamentos. O sea, no estamos estudiando el organismo en tiempo real y no estamos estudiando con una direccionalidad individual al organismo, sino que están las metodologías estadísticas que hacen comparaciones en poblaciones y luego, por otro lado, estamos haciendo medidas indirectas que hay que validar los constructos y todas esas cuestiones que se hacen. Entonces hay un tema metodológico que ya no es preferible, no es el mejor, no es perfecto como uno quisiera. Es mejor que lo proyectivo, que directamente es delirante, o si me permiten decirlo así, o es casi como de la época, no sé, es como una cosa más mágica, interpretativa totalmente. Nos vamos a algo más estadístico, psicométrico, mucho más fundamentado, pero igualmente no es mirar la conducta en tiempo real, es distinto. Es una metodología distinta. Y eso se nota en la clínica. Y ahora les voy a contar la parte práctica. Bien, entonces, como les decía, eso ya hace que nada de esto sea perfecto, ni sea como la metodología perfecta que me va a salvar. De hecho, yo siempre cuento que pasé de, bueno, el psicoanálisis a la terapia cognitiva tampoco me terminó de cerrar, después empecé a incorporar protocolos, los protocolos tampoco me terminaron de cerrar porque no se adaptan al paciente, y después pasé mientras usaba protocolos, a el tema de, bueno, vamos a incorporar escalas, voy a aplicar escalas, voy a tomar medidas, voy a hacer test, ahora voy a tener mucha información sobre mi paciente y tampoco terminaba de entender el caso. Y hoy, muchos años después, cuando miro hacia atrás, digo, claro, es que en realidad no estaba mirando lo que hay que mirar. La otra vez les decía a mis alumnos en clase que los fundamentos conceptuales o el marco conceptual con el que vos mirás a la psicología es como si fueran unos lentes que te pones que te permiten ver algo que antes no veías. Y eso no es un test, no es un laboratorio, no es nada técnico, ni nada, ni una técnica de mindfulness, ni nada. Son fundamentos. Es una manera de mirar a la psicología. Que sin eso yo no puedo ver. Entonces no entiendo qué pasa. Solemos recurrir cuando no podemos tener unos buenos fundamentos o nadie nos los enseñó desesperadamente a distintas cosas. Modelos, técnicas, acumulo, escalas. Está buenísimo, todo eso es accesorio, tiene que venir después de los fundamentos. Y ahora lo entiendo, pero bueno, pasaron muchos años. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Aplicaba los protocolos y no chocaban los protocolos muchas veces. Dije que iba a contar mi experiencia, ¿eh? Puede haber otros clínicos que hayan tenido experiencias mejores. Esta es mi experiencia, como les decía, es un valor agregado que le doy a mi comunidad, a las personas que me siguen o consideran que puede tener cierta relevancia o ser útil en algo lo que comparto. Pero me pasaba que acumulaba test de manera inconexa a veces o no sabía bien el criterio para seleccionarlos y luego con eso, ¿qué hacía?
porque acá está lo otro, ¿no? Hay que tener en consideración que el test psicométrico te da un valor numérico de una supuesta de un supuesto constructo, que por eso hay que validarlo tanto, porque hay que validarlo tanto si no es algo evidente por sí, pero tampoco te dice qué tenés que hacer necesariamente. Si bien puedes tener los valores, bueno, está sub, esto es severo, muy severo, normal, ¿sí? Pero no te dice cómo proceder. Entonces, sin tener, y esto era lo que me faltaba, los fundamentos, vos nunca vas a estar orientado en un caso, por más que tengas 18.000 test, 18.000 técnicas o lo que quieras, puedes tener. Pero si vos no tenés esos lentes para observar toda la película en su conjunto, no te va a servir para nada. Entonces, ¿cuál es la utilidad de los test psicométricos en terapia? Bueno, cada profesional supongo que tendrá una opinión diferente al respecto. Para mí, limitada. Limitada. Yo siempre les digo a mis alumnos que los test, las escalas, los inventarios son complementos de la evaluación. Son complementos, cosas que complementan a una conceptualización del caso que se basa en otros aspectos principales, como por ejemplo el análisis funcional, que muchos colegas no hacen. Y muchas veces, bueno, yo escucho que se habla bastante de análisis funcional, pero no se hace. Y me pasa muchas veces que he tenido que supervisar a algunas personas y me llegan con el caso, con una lista de problemas, pero a mí también me pasó eso, no estoy criticando a esas personas, por favor, solo contándolo para concientizar sobre esto, porque nadie que no haya reflexionado sobre estas cuestiones tiene por qué saberlas. Todos tenemos que aprender, pero te pasa muchas veces que llegan colegas que vos decís, sí, tengo el caso, te cuentan la edad de las personas, te cuentan sus características demográficas, digamos, los datos personales, las relaciones principales, su trabajo, esto que lo otro, los problemas clínicos, una lista de problemas, y a veces te traen una lista de test. No, porque yo le hice la escala esta y me dio tanto y... Sí, y a ver, te hiciste un análisis funcional, o sea, ¿cuál es tu conceptualización del caso? Poné en contexto todos esos datos que estás obteniendo de forma aislada. No, eso no lo hizo. Bueno, por eso estás perdido, por eso estás desorientado en el caso, porque el test te está brindando una medida, pero no te está diciendo nada más, vos lo tenés que complementar. O sea, es como decir que, no sé, alguien utiliza un termómetro y da 38. Ah, 38, ¿es mucho o es poco? Y no, suele ser mucho, 38 es fiebre. Ah, ¿y ahora? No, bueno, tiene que venir un médico, porque no sé qué hay que hacer. Pero ¿cómo? Pero tengo el instrumento que me da 38, funciona muy bien, es de mercurio, todo, es súper preciso. Sí, pero alguien que sabe tiene que conceptualizar, tiene que contextualizar, mejor dicho, ese 38 en un caso de alguien que le pasa algo, y 38 puede significar 18.000 cosas diferentes. Ustedes lo saben en medicina, y se puede tener fiebre por 18.000 cosas diferentes y puede ser muy grave o no grave, o bueno, no estás orientado. Bueno, lo mismo pasa acá, y esa es la limitación del test psicométrico desde mi perspectiva. Entonces, si estaban buscando salvarse de estudiar los fundamentos, por eso siempre le digo a mis alumnos, hay que pasar por el módulo 1 y aprender fundamentos, y después vemos las técnicas, todos los chiches, la escala, porque solo eso no te va a funcionar, no vas a estar orientado. Bien, eso es lo que tenía que decir respecto de los test psicométricos en relación a su metodología, su fundamentación, que eso es como una parte más filosófica y conceptual, y después la otra que está totalmente alineada con la práctica. Eso es lo que me pasó a mí en la práctica y lo que probablemente les pase a ustedes. Si no me creen,
o no les pasa igual, pruébenlo, prueben, bájense un montón de escalas, aprendan escalas de ansiedad, de esto, del otro, y aplíquenlas en casos y vean si con esos datos van a poder proceder en la clínica para resolver el caso. Van a ver que probablemente no, van a tener alguna orientación o dato más interesante para poner en contexto, como les decía, para complementar principalmente. Dicho todo esto, hay algunos inventarios, hay algunas escalas que son interesantes tener para complementar, como decía. Yo, por ejemplo, utilizo, cuando me preguntaban cuándo es útil usarlo, hay una pregunta que surgió en la comunidad, bueno, en el momento de la evaluación del caso. Si bien no quiere decir que no lo puedes usar más adelante. O sea, vos puedes utilizarlo en las primeras sesiones para evaluar, pero luego puedes volver a utilizar, incluso lo puedes volver a utilizar durante todo un proceso de terapia con cierta periodicidad para reinterpretar ese dato y para saber cómo va cambiando ese dato. ¿Sí? Por ejemplo, con el inventario de depresión de Beck, lo puedes aplicar la primera sesión y lo puedes ir aplicando en función de que pasan las sesiones y las semanas de terapia, para ver si ese valor, si dio un determinado valor alto y si vos conceptualizaste que había una determinada severidad de la depresión, bueno, que vaya bajando. Así que, ¿cuándo es útil usarlo? Cuando requiera esa medida para contextualizar el caso que yo estoy trabajando, para complementar el caso que yo estoy trabajando en lo que necesito saber de mi paciente. Después es muy útil el inventario de ansiedad de Beck también, la verdad que es muy sencillo y muy útil. Hay varios, acá es como también meterse mucho en la problemática clínica con la que uno trabaje, porque hay muchos diferenciados por problemática clínica. Pero el cuestionario de sensaciones corporales, por ejemplo, para la agorafobia, me parece muy útil. También en lo que es riesgo, evaluación y manejo de riesgo de Linehan, me parece muy interesante ese protocolo que ella armó. No sé, está el inventario de ansiedad social, el SPIN, que también está interesante si trabajo con un paciente que tenga ese problema. O sea, hay un montón y los invito a mirar en función de también el área o la problemática clínica que aborden. Así que esos son los que por ahí yo más recomiendo o tengo presente. También porque trabajo mucho con lo que es ansiedad y depresión. Pero lo cierto es que en las distintas problemáticas van a encontrar distintos recursos. Como les decía, siempre es un complemento a la evaluación y nunca va a ser la evaluación en sí misma. Es algo que me va a ayudar a tomar alguna decisión, pero tiene que estar en el contexto de un caso clínico, como mismo sucede en otras disciplinas. Bueno, les quiero contar además una novedad antes de despedirme. Este lunes salió un correo para la comunidad de Eduquera donde estamos brindando una postulación laboral, una oportunidad de trabajo para colegas que tengan alguna especialidad con la que estén familiarizados o que hayan desarrollado, ya sea porque se formaron en ella y porque tienen cierta práctica en ese tema, para convocarlos para que den un taller en Eduquera y que puedan trabajar con nosotros. Obviamente esta es una labor que va a ser remunerada monetariamente, no de otra forma. O sea, la idea es que les podamos pagar a las personas que quieran hacer este proyecto. Me parece importante que como profesionales, en la medida que podamos, sostengamos económicamente también esos espacios y queremos ponernos en contacto entonces con colegas, ya sea de acá de Argentina o del mundo, que estén interesados en lo que hacemos y en la manera en la que abordamos la psicología y quieran dar un taller de especialización clínica dentro de Eduquera. Los talleres de especialización son espacios de formación de 4 o 5 horas donde abordamos un problema clínico específico, como puede ser los trastornos de la conducta alimentaria, la bipolaridad, la depresión, como puede ser, bueno,
esquizofrenia. Hay varios, puede ser también un área como la parte más de terapia de pareja o una etapa vital como alguien que se especializa en adolescencia o en vejez. Pueden tener distintas especialidades los psicólogos, pueden desarrollarse en distintos espacios en la clínica. Entonces, lo que queremos es convocar a alguno de ustedes que tenga una especialidad desarrollada para que brinde un taller junto con nosotros para la comunidad interna del curso, cómo intervenir desde el primer paso. Esa persona va a tener, además de su remuneración correspondiente, la posibilidad de conocer nuestra forma de trabajo, conocer nuestros sistemas internos y trabajar a la par conmigo, que le voy a estar haciendo sugerencias y ayudas o le voy a estar asistiendo en el armado del taller que nosotros después vamos a compartir con toda la comunidad de seguidores. Así que espero sus postulaciones. Van a encontrar la forma de postularse en el correo que llegó hoy a la mañana, que es el newsletter que mandamos hoy. Y bueno, espero que les guste esa idea. Si no llegan a escuchar esto después del correo o no lo encuentran en el correo, me avisan, me dejan un mensaje por Instagram a eduquera.psi, @eduquera.psi, y yo les comparto el formulario de postulación para que no se pierdan esta oportunidad, si así lo quisieran, de trabajar con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar ahí, acompañarme cada semana, y espero que esta información te esté siendo útil de alguna forma para tu formación y desarrollo profesional. Ese por lo menos es mi objetivo. Un abrazo grande y hasta la próxima semana. Chau, chau.